Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas y las celebridades que las protagonizan. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta, y es que Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel internacional, ha confesado algo bastante revelador sobre su relación con Hande Erçel. Si han escuchado bien, ese romance que conquistó a millones de corazones alrededor del mundo parece tener sus propias dificultades, y Kerem, con una sinceridad que pocas veces vemos en el mundo del espectáculo, ha decidido abrirse al respecto. Así que prepárense porque vamos a analizar a fondo esta declaración, qué significa para la pareja, qué dicen los rumores y sobre todo, cómo esta confesión está resonando en el fandom. Pero antes de empezar con todo el chisme y el análisis, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles las noticias y los análisis más interesantes. Ahora sí, vamos directo al grano. La noticia bomba de la que todos estamos hablando es que Kerem Bürsin, en una entrevista reciente, habló abiertamente sobre la complejidad de su relación con Hande Erçel. Para quienes no estén tan familiarizados, Kerem y Hande son los protagonistas de la exitosísima serie turca Sen Kalkam, una novela que los catapultó a la fama mundial y donde, como era de esperarse, la química entre ellos traspasó la pantalla, llevando a una relación sentimental en la vida real. Durante años, su romance ha sido uno de los más seguidos, admirados y también intensamente escrutados por los medios y los fanáticos. Se les veía juntos compartiendo momentos en redes sociales, y su amor parecía ser sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, Kerem, con una madurez sorprendente, ha admitido que mantener una relación a la vista del público, y más aún cuando ambos son figuras tan mediáticas y exitosas, no es nada fácil. Dijo algo así como que el amor con Hande es tan difícil, y esta frase, aunque corta, encierra un montón de significados y posibles interpretaciones. No se trata de que el amor en sí sea difícil, sino de las circunstancias que lo rodean. Piensen en ello, estar constantemente bajo el escrutinio público, cada paso que dan, cada foto que comparten, cada comentario que hacen, todo es analizado y comentado. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde los fans, con las mejores intenciones a veces, pueden generar presiones innecesarias, expectativas o incluso críticas. Kerem, en esa entrevista, no entró en detalles específicos sobre cuáles eran esas dificultades exactas, pero sus palabras sugieren que se refieren a la presión constante, la falta de privacidad y quizás la exigencia de mantener una imagen de pareja perfecta, algo que en la realidad es prácticamente imposible. Es fácil idealizar una relación cuando se ve solo la superficie, la perfección que se proyecta en las redes o en la pantalla. Pero detrás de esa fachada hay personas reales con sus propias rutinas, sus propios problemas, sus propios momentos de duda y sí, sus propias dificultades, como cualquier otra pareja en el mundo. La confesión de Kerem nos recuerda que incluso las parejas más glamorosas y admiradas del mundo del espectáculo enfrentan desafíos únicos. La fama, si bien trae consigo muchas cosas positivas, también puede ser una carga pesada para las relaciones personales. Imaginen tener que lidiar con la constante atención mediática, las especulaciones, los rumores que surgen de la nada y además intentar construir una relación sólida y auténtica. Es un equilibrio muy delicado y, como Kerem ha sugerido, puede ser tremendamente difícil. Una de las cosas que más admiro de esta declaración es la honestidad de Kerem. En un mundo donde a menudo se intenta proyectar una imagen de perfección absoluta, admitir que las cosas son difíciles, es un acto de valentía y autenticidad. Esto no significa que su amor por Hande haya disminuido o que estén pasando por una crisis insuperable. Al contrario, podría interpretarse como una señal de madurez, de que ambos están abordando los desafíos de su relación de una manera adulta y responsable. Tal vez al reconocer públicamente estas dificultades, buscan crear un espacio un poco más libre para ellos, un entendimiento con su público de que, como todos, tienen sus altibajos. Ahora hablemos de la reacción del público. Como era de esperar, la noticia se viralizó al instante. Los fanáticos, tanto los que apoyan incondicionalmente a la pareja como aquellos que disfrutan de las especulaciones, reaccionaron de diversas maneras.
Por un lado, hay un gran grupo de seguidores que han mostrado un apoyo inmenso a Kerem y Hande, entendiendo y empatizando con las dificultades de una relación pública. Estos fans están enviando mensajes de ánimo, deseando lo mejor a la pareja y pidiendo respeto para su privacidad. Sienten que al ser transparentes, Kerem les ha dado una razón más para quererlos y apoyarlos. Por otro lado, siempre existen aquellos que, quizás por desconocimiento o por morbo, tienden a magnificar la situación, interpretando la confesión como una señal de inminente ruptura. Es importante recordar que la palabra difícil no es sinónimo de imposible o fracasado. Muchas relaciones saludables y fuertes enfrentan dificultades y las superan juntas, fortaleciéndose en el proceso. La forma en que Kerem lo dijo con un tono reflexivo y sincero, más que alarmista, sugiere que están navegando por estas aguas turbulentas con unidad. También es crucial considerar el contexto en el que Kerem hizo esta declaración. A menudo, cuando los actores son consultados sobre sus relaciones, están bajo presión para dar respuestas cortas y predecibles. El hecho de que se haya tomado el tiempo para expresar una reflexión más profunda sobre la complejidad de su amor con Hande demuestra un nivel de compromiso y respeto hacia la relación y hacia su audiencia. No es una declaración superficial, sino una que invita a la reflexión sobre la realidad de las relaciones en la esfera pública. ¿Qué podemos aprender de esto? Creo que hay varias lecciones importantes. Primero, que la idealización de las celebridades y sus vidas privadas puede ser perjudicial. Son seres humanos con las mismas emociones, miedos y desafíos que nosotros. Segundo, que la comunicación abierta y honesta, incluso sobre las dificultades, es fundamental para el éxito de cualquier relación. Y tercero, que el apoyo real de los fanáticos se basa en el entendimiento y el respeto, no en la exigencia de una perfección inalcanzable. Muchos se preguntan si esta confesión podría afectar su trabajo juntos en futuros proyectos. Por ahora, no hay nada que sugiera eso. Senkalkam fue un fenómeno y la química entre Kerem y Hande fue una de las claves de su éxito. Si bien su relación sentimental ha sido pública, su profesionalismo en el set siempre ha sido alabado. Es posible que al haber hablado abiertamente sobre las dificultades de su relación, incluso puedan sentirse más liberados para trabajar juntos, con una comprensión mutua de los desafíos que pueden surgir. Además, esta transparencia por parte de Kerem podría ser un punto de inflexión para la forma en que las celebridades turcas, o de cualquier parte del mundo, manejan su vida privada y su relación con los medios. Si más figuras públicas se atreven a ser honestas sobre las realidades de sus vidas, podríamos ver un cambio hacia una mayor empatía y comprensión por parte del público. Los rumores sobre su relación, como siempre, han estado a la orden del día. Desde que empezaron a salir, se han especulado infinidad de cosas, que si se casarían pronto, que si ya vivían juntos, que si habían tenido alguna crisis pasajera. La declaración de Kerem, lejos de confirmar o desmentir rumores específicos, arroja luz sobre la naturaleza general de las presiones que enfrentan. No se trata de un rumor específico, sino de una realidad inherente a su estatus de celebridades. Es interesante pensar en cómo las redes sociales han jugado un papel en todo esto. Por un lado, han sido la plataforma a través de la cual hemos sido testigos de su amor, de sus momentos felices. Por otro lado, también son el caldo de cultivo para el escrutinio y la presión. La confesión de Kerem podría ser una forma de reequilibrar esa balanza, de decir, esto es lo que sucede detrás de cámaras y es complejo. En resumen, Kerem Bürsin ha sido increíblemente sincero al admitir que su amor con Hande Erçel es tan difícil. Esta confesión no es una señal de alarma, sino un recordatorio de que las relaciones en el ojo público enfrentan desafíos únicos. La presión mediática, la falta de privacidad y la exigencia de una imagen perfecta son factores que pueden hacer que incluso el amor más fuerte parezca cuesta arriba. Sin embargo, su honestidad también puede ser vista como un acto de valentía que fomenta la comprensión y el respeto por parte de sus seguidores. Esperamos que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre esta noticia. Agradecemos muchísimo que hayan llegado hasta aquí y que dediquen su tiempo a ver nuestros vídeos. Si les ha gustado este contenido y lo encuentran valioso, por favor, dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y sus puntos de vista. ¿Qué piensan ustedes sobre la confesión de Kerem? ¿Creen que las relaciones de celebridades son inherentemente más difíciles? Queremos saberlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha parecido informativo.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, para que todos estemos al tanto de esta interesante noticia. Y lo más importante, si quieren seguir recibiendo contenido como este, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Su apoyo nos impulsa a seguir creando y trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.